Doctor, muy buenos días a la ciudadanía. Muchas gracias siempre por permitirme en este espacio llegar con este mensaje de salud a toda la ciudadanía, a esta linda audiencia que sin duda, como lo decía el doctor Yaguachi, amigo, en realidad la radio Bacana 100.5 se ha convertido prácticamente en un referente, llegando con información, con nuevos temas, con nuevos programas para toda la ciudadanía. En este día hemos querido traer a colación en realidad un tema que si bien celebrando, no celebrando, sino más bien prácticamente cumpliendo con la condición de tratar esta condición del cáncer, hemos traído el tema de cáncer de tiroides el día de hoy. El cáncer de tiroides pues es una entidad que los médicos que tratamos como especialidad esta circunstancia, evidentemente vemos que cada vez es más frecuente la tendencia y el diagnóstico de esta patología. Y considerando de que nuestra provincia está en una de las primeras provincias a nivel nacional con la más alta casuística del cáncer de tiroides. Pero ¿cómo te empieza todo? ¿Por qué es que no se hace en realidad un diagnóstico temprano para de esta manera poder prevenir esta condición? Siempre, como siempre, valga la redundancia, siempre lo digo en los programas, los controles médicos siempre tienen que convertirse en controles preventivos. A veces vamos al médico ya cuando tenemos un síntoma, tenemos una condición que nos aqueja en nuestro cuerpo, y de esta forma es donde nos pensamos en que en realidad tenemos que ir a hacer una consulta médica. Y no es la excepción el cáncer de tiroides, porque a veces generalmente los pacientes cuando se percatan de que empieza a sentir un bulto a nivel del cuello y empiezan a tener molestias, dificultad para pasar la saliva, para pasar los alimentos, entonces dicen, no, en realidad tengo que hacerme ver. Y ahí empieza un largo trajinar para el paciente, porque efectivamente el paciente va, recurre al médico, el médico sugiere una ecografía o en su defecto le hace la ecografía en la misma consulta y se identifica con nódulos. Pero hay que entender que los nódulos de la tiroides generalmente no necesariamente todos implican que sean malignos. Casi la mayoría de veces, yo podría decir en un 90% de los casos, los nódulos de la tiroides son condiciones, estructuras, digamos, que se forman en la tiroides, producto de un proceso inflamatorio, que muchas de las veces terminan siendo estructuras benignas y que lo que normalmente se aconseja es observación, seguimiento y tratamiento en el mejor de los casos. Pero en un cierto porcentaje, que por suerte es menor, de un 10%, estos nódulos generalmente pueden crecer y cambiar su estructura molecular y convertirse en estructuras realmente malignas, como es el caso del cáncer de tiroides. Entonces al paciente, cuando nosotros vemos ya la ecografía, pues vemos criterios, porque hay que entender de que radiológicamente está determinados criterios para un nódulo, no es que todos los nódulos en realidad tienen que ir a hacerse biopsia. Casi la mayoría de los nódulos generalmente, como digo, solo se los observa, y algunos nódulos son los que sí, efectivamente, los que tienen características de sospecha de malignidad, es donde terminan en una biopsia, y posteriormente a veces la biopsia pues obviamente está positiva y el paciente necesita ser intervenido. Ahí quiero hacer hincapié en una condición en donde a veces el paciente, en pro de conservar su tiroides, o a veces en un criterio un poco errado, en el sentido de considerar de pronto buscar alternativas diferentes, se estanca en el tratamiento. Cuando el médico ya le dice, mire, usted tiene una lesión de la tiroides y usted tiene que operarse. Y el paciente a veces va y busca otras opciones, no habrá un tratamiento porque no me quiero operar la tiroides. En otros casos hay pacientes que dicen, no, mejor esperemos, doctor, o me vuelve a hacer la biopsia después de aquí en un tiempo, a lo mejor no. Hay que entender que un examen de histopatología, es decir, un examen de biopsia, cuando sale positivo usted necesita intervenirse. No hay tratamiento que le permita considerar mejorar a lo mejor esta estructura que ya está volviéndose cancerígena. Por tanto, mi consejo y recomendación es que cuando usted ya tenga una biopsia presente,
más bien busque opciones en cuanto a lo que es la cirugía. Hay que entender que efectivamente ya cuando hablamos de cirugía de tiroides, tenemos que hablar de la seguridad de ser intervenidos de manera adecuada, porque hay que entender que es una cirugía delicada, un poco compleja, por donde pasan dos nervios que son importantes, son los nervios laringeos recurrentes, que si no es usted bien intervenido podrá quedar con disfonía, es decir, con ronquera para toda la vida, o con dificultad incluso para hablar. Esos son los riesgos y complicaciones que a veces se ven en los pacientes que han sido mal intervenidos. Por eso es que este tema del cáncer de tiroides es un tema muy complejo. En cierta manera siempre es importante orientarlo ya cuando el paciente tiene el diagnóstico, de hacerse intervenir con las personas adecuadas para evitar posteriores recidivas tumorales. Es decir, a veces pacientes que se intervienen de manera apresurada, y a veces es una cirugía que en términos reales no le da la seguridad de una curación completa, y después de un año el paciente vuelta, se tiene que intervenir porque quedaron restos de tiroides en el cuello, después de 2 años vuelta a intervenirse, y esto a veces se convierte en un verdadero dolor de cabeza para la salud de este paciente. Entonces, por tanto, la cirugía tiene que ser bien encaminada con un cirujano de experiencia, con un grupo multidisciplinario en donde esté incluido el endocrinólogo, el cirujano, el oncólogo, el médico radiólogo y el médico de medicina nuclear, si de pronto en este caso es necesario complementar el tratamiento, en este caso si a veces hay extensiones del tumor, porque a veces lamentablemente el paciente no se opera tempranamente y a veces el tumor prácticamente se irradia a los ganglios del cuello, y de esta manera pues a veces no termina siendo solamente necesaria la cirugía, sino mente adicional a esto una terapia de yodo radioactivo. Entonces, la idea con todo esto es identificar a tiempo. ¿Cómo puede hacer un diagnóstico temprano? Usted, cuando vaya a hacerse un control de su tiroides, de su glándula tiroides, siempre tiene que tomar la precaución que el médico que lo atiende tiene que hacer tanto el examen de función tiroidea, porque este es otro inconveniente. A veces llegan ya a mi consulta pacientes que lamentablemente ya con nódulos de tiroides, pero dicen: doctora, a mí nunca me hicieron un eco. A mí en realidad siempre me hicieron los exámenes de la tiroides y a veces el médico me decía: todo está bien, usted no necesita, siga tomando la tableta, usted está compensado, tranquilo, no tenga temor de que pasa nada. Y a veces el paciente, también confiado en este criterio, sigue tomando la tableta por años, se acuerda de hacerse un control a los 2, 3 años, y a veces es cuando en realidad no le hemos dado importancia a ese nódulo. Por eso es que cuando usted vaya a hacerse un control de su tiroides, incluso hasta exija que en realidad se haga un eco de tiroides, porque esta es la mejor forma de diagnosticar tanto la parte funcional de la tiroides como la parte estructural de la tiroides, cómo se encuentra la tiroides, si se tiene quistes, tiene nódulos. Efectivamente hay circunstancias de bocios que pueden en la práctica pues obviamente ser tratados en su debido momento y a tiempo. Parece que tenemos una pregunta. Sí. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo hacer una consultita al doctor? Sí, adelante. Lo que pasa es que hay una persona que se operó de la tiroides. Le sacaron prácticamente la tiroides. Y quisiera consultarle, ¿esa persona tiene que seguir tomando la tableta de la tiroides? Muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, al considerar hacer una tiroidectomía, que en este caso es la extirpación de toda la glándula, sabemos pues que ya no hay producción de estas hormonas importantes para muchas funciones del cuerpo, como son la levotiroxina, que es prácticamente una hormona importante para cumplir con todas las funciones. Tal es el caso entonces que si esta paciente ya no tiene tiroides, es indispensable que la paciente sustituya lo que ya no produce la tiroides con una tableta, que en este caso es la levotiroxina, que tiene que ser una hormona de reemplazo, pues en este caso permanente, es decir, de por vida, que lo tenga que hacer siempre en ayunas, porque es una hormona que es de estrés, que se llama, que siempre tiene que ser tomada en la mañana. El tratamiento en realidad muchas las veces se vuelve permanente. Sí, parece que tenemos otra inquietud. Adelante, por favor. Sí, buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor, buenos días. Una pregunta. Hay una paciente que fue operada de la tiroides, pero ha quedado con una tos así constante
que es molesta, o sea, ¿es normal que queden así en esa situación? Muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente hay que evaluar este caso en particular. Sí, posterior a la cirugía hay que entender que en un periodo de 3-6 meses más o menos posteriores a la cirugía se forma como una especie de cicatriz interna en el área quirúrgica donde se opera. Hay que entender que se manipulan tejidos, músculos, y de esta manera se forma una cicatriz, para hacerlo más didáctico, en la parte interior, que genera una sensación de inflamación a nivel de la tráquea. Recordemos que la tiroides está pegada casi literalmente a la tráquea, y de esta manera esta cicatriz puede ser motivo de sensación de ronquera, disfonía, una sensación de voz baja. Pero si transcurridos ya este tiempo, ya posterior a los 6 meses, a veces al año, permanecen todavía con voz baja, si tienen esta sensación de molestias, dificultad, efectivamente es porque ha habido ya una complicación permanente, muy probablemente como lo manifestaba, del nervio laringio recurrente, y esto es una condición que conjuntamente posteriormente con el otorrinolaringólogo se tiene que manejar, a veces parálisis de las cuerdas vocales, que obviamente son complicaciones ya de la cirugía. En este caso recomiendo la evaluación pertinente para considerar un posible tratamiento también. Hay un mensaje también, doctor, permítame un segundo. Doctor Nivelo, ¿y cuál es la causa? Ejemplo, se decía la yuca, una investigación de la causa puede prevenir la tiroides. Sí, bueno, hay algunos alimentos considerados como bociógenos, es decir, que pueden ser dañinos para la glándula. Dentro de aquellos está establecido de que la yuca en grandes proporciones, el brócoli, la col morada, pueden convertirse generalmente en inductores, es decir, que pueden desencadenar un trastorno de la tiroides. No estamos hablando efectivamente de causas determinantes de cáncer, sino más bien de trastornos de la función tiroidea que pueden llevar a un hipotiroidismo en tal caso. Sí, siempre y cuando haciendo hincapié de que estos alimentos pues consumidos en grandes cantidades. O sea, usted se pega una cecina en Catamayo como siempre lo hace cada mes, no va a pasar absolutamente nada. Y usted se come un brócoli a los 15 días, no va a pasar absolutamente nada. Fumadores, sí. Los fumadores efectivamente sabemos que son un factor de riesgo importante para desarrollar no solo problemas tiroideos, sino cáncer también de tiroides. Eso es, mi estimado doctor, el tema que hemos traído el día de hoy. Espero que haya sido de ayuda para toda la ciudadanía. Estamos siempre a las órdenes. Recuerden que estamos atendiendo en nuestra nueva dirección, calle Tena y Gran Colombia. Usted puede comunicarse a los teléfonos 258-5637 o al número celular 0999-654-794. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Buenos días.